La verdad libera, la verdad corta cadenas. La verdad es lo único que vale la pena que la vida sea vivida. Se nos han metido distintos mitos justificando la decadencia del presente que vivimos en la humanidad. Distintos mitos que justifican vicios, aberraciones, perversiones, locura, asesinato, delincuencia, de todo lo que pueden imaginar. Y nos cuentan la historia como que hubieran unos pocos demonios y los demás son unos santos, y parece que esos demonios no eran tan demonios, que fueron los que se enfrentaban al mal y perdieron. En fin, se nos ha llenado de un montón de mentiras, de patrañas para justificar la decadencia de nuestra sociedad. Una de las mentiras claves que nos han metido desde el mundo cultural, desde las artes, las letras, desde la historia, es que los griegos y similares a ellos en esa época eran todos unos pederastas y unos pedófilos y unos... En fin, sin ni de más detalles para que el video pueda circular libremente. Eran personas que les gustaba amarse hombres con hombres y cosas así. Les digo inmediatamente que todo eso es falso, es mentira, son patrañas. Esto viene de un grupo de profesores universitarios que sí tenían un club de gente sodomita y que la forma para pervertir a sus alumnos fue pervertir la historia y traducir frases que eran amor. Por ejemplo, yo amo a mi amigo Diego. Darle connotación erótica. O yo amo a mi gato. Darle una connotación zoofílica. O sea, ellos ignoraron abiertamente que las palabras amor, cariño, respeto, honor, algunas tenían muchos tipos de traducciones y abiertamente pervirtieron el relato. He aquí la verdad, que se la va a hablar un experto, un filósofo, pero que también es un católico. Los voy a dejar con ustedes, Javier Olivera Rabasi. Que los espartanos eran afeminados, que Alejandro Magno también, que en el banquete de Platón se habla de esto y que acostarse con efebos era moneda corriente en la Grecia antigua. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de esta pequeña cantinela casi sin tener en cuenta la respuesta adecuada con sus fuentes históricas? Son tantas las veces que se nos ha golpeteado con esta cantinela dogmática, vale la redundancia, que hasta uno podría plantearse si acaso esto fue así, si los griegos, en la cultura griega, la famosa Grecia antigua, eran realmente homosexuales de modo público, confeso y sin dificultades. Entonces no tendría que hacer lo mismo la civilización actual, nuestra civilización que tanto le debe a los griegos y los romanos. Este es quizás hasta acá el punto central y el caballito de Troya intelectual, por cierto, que la ideología de género nos quiere hacer tragar para legitimar fenómenos decadentes de nuestra vida moderna. Es decir, si en Grecia, en la Grecia antigua, la homosexualidad estaba absolutamente aceptada, por lo tanto, también ahora deberíamos aceptarla. Digamos desde el inicio nada más que no se nos ocurre acá afirmar la inexistencia de la homosexualidad o pedofilia incluso en la Grecia antigua, donde no las hubo, sino simplemente decir que la moral tradicional de los helenos y hasta las propias leyes antiguas condenaban estas prácticas, incluso con la pena de destierro en algunos casos. Es decir, repito, y para que esto se tenga bien en cuenta desde el principio, nadie va a decir aquí que en Grecia antigua no existió la homosexualidad. Sería estúpido decirlo. Pero sí que esto no era algo común y aceptado por todos los hombres. Analizando entonces este tópico moderno, uno encuentra quizás la primera coincidencia, y es que en general, que habitualmente se la pasa por alto, es que casi todos los expertos, entre comillas, que aluden a una extensión endémica de la homosexualidad en la Grecia antigua, fueron ellos mismos, realmente ellos mismos, una pandilla de homosexuales declarados. Y esto no resulta una mera refutación ad hominem, es decir, atacando a la persona que hace algo, dice algo, a la perspectiva del propio autor, digamos, ¿no? Porque es inevitable, sin duda,
que alguien pueda pensar de esta manera. Se ataca a estos porque entonces fueron homosexuales. No. Lo que sí también es inevitable analizar o pensar en el modo de vida de los autores para después ver si de algún modo esto no ayudó o coadyuvó a su pensamiento, a su doctrina. Hablamos, por ejemplo, de, entre comillas, autoridades de la talla de Walter Pater, Michel Foucault, John Boswell, John Wickler, David Halperin y Kenneth James Dover, quienes al parecer vivieron en sus mentes una serie de fantasías a costa de la historia de Grecia. Pater, sin ir más lejos, el primero de ellos, año 1839, y profesor de la universidad famosísima de Oxford, comenzó con el intento de justificación de la sodomía, analizando la historia antigua según las relaciones homosexuales que mantenía él mismo con sus propios discípulos. Recordemos que este autor fue profesor ni más ni menos que del famoso autor británico Oscar Wilde, homosexual arrepentido, como sabemos, y que con el tiempo se terminó convirtiendo a la religión católica. Intentando entonces este Pater justificar su inclinación sexual a la luz de la filiación espiritual que existía en la Hélade entre un maestro y un discípulo. Entonces, si en la Grecia antigua maestro y discípulo tenían relaciones antinaturales, entonces ¿por qué no tenerlas en el Oxford, Inglaterra del siglo XIX? Es que el ladrón piensa que todos son de su condición. Esta camarilla de victorianos decadentes es la responsable, quizás la más importante, de haber acomodado de la historia y la mitología griega sus propias fantasías y posiciones sexuales. Obras que con el tiempo serán desempolvadas y hasta elogiadas, al menos un siglo después, en el siglo XX, durante el advenimiento de la oleada hippie. Y valga tener en cuenta que desde entonces nadie ha aportado nada nuevo al tema, repitiendo casi como discos rayados una y otra vez la misma melodía. Toda la información que existe hoy por hoy en los medios masivos de comunicación y principalmente en Internet acerca de la, entre comillas, homosexualidad de los griegos, es un montaje perifrástico mal encarado. Pero veamos, ¿dónde está la prueba de la homosexualidad en Grecia? O aceptada así por todos los autores de este tipo de tendencias. Pues vayamos a algunas. La primera de estas plantea que los griegos, particularmente los de la herencia jonia, como los atenienses, tendían a recluir mucho a sus mujeres y apartarlas de la vida pública, suprimiendo así la imagen femenina de la vida social. Es decir, como que los griegos eran un tanto misóginos, diría yo alguno. Esta situación, valga la pena recordarlo, no era propia de toda la Hélade. En Esparta, en la Esparta Doria, al menos las mujeres tenían una libertad realmente notable. Sí era claro que los vínculos personales más fuertes, es decir, entre personas, se daban o solían darse entre los hombres. La verdadera libertad femenina, como lo sabemos nosotros, no llegará sino con el cristianismo, con la Iglesia. La Iglesia es la gran libertadora de la condición de la mujer. La segunda prueba, entre comillas, de este tipo de personajes se basa en el ideal de belleza. Así como hoy en día el ideal del imaginario colectivo es el cuerpo de la mujer entre unos 20, unos 30 años aproximadamente, en la Grecia antigua el ideal de belleza era el del muchacho que se hallaba entre la adolescencia y la madurez, considerado el único tipo humano que combinaba una vida de violento ejercicio al aire libre y de salud corporal por otra parte. Ahora, así como nadie diría que hoy, por mostrarse a la mujer como ideal de belleza, las mujeres deberían ser todas unas lesbianas empedernidas, lo mismo debería pensarse del prototipo masculino de belleza y las razones que se aducían para esto. La tercera prueba, entre comillas, de vuelta. En un pueblo que daba tanta importancia al entrenamiento deportivo, al combate, a la camaradería, era normal que en el seno de aventuras de grandes batallas y lejos del hogar se forjasen vínculos extremadamente profundos entre los hombres. Claro que eran vínculos raramente comprendidos por una sociedad pacifista, afeminada y sedentaria como es la nuestra, que en todo caso no iban más allá, por cierto, de una sólida hermandad. Es verdad, sin embargo, que debieron existir entre estos ambientes
casos de relaciones anormales, atípicas, antinaturales. Pero de allí a pensar que todo soldado era sodomita, hay un gran abismo. De hecho, los vocablos griegos para designar al maestro iniciador y al joven iniciado que aspiraba a convertirse en un hombre eran respectivamente Erastes y Erómenos, lo cual traducido literalmente sería algo así como amante y amado. Sin embargo, como veremos enseguida, la mentalidad de la antigüedad distinguía claramente entre el amor carnal y el amor platónico, máxime en una cultura que consideraba que todo joven necesitaba la tutela y el consejo de uno mayor para llegar a ser sabio en la vida o el ser excelso en el deporte. Más aún, si existía un lugar donde la conducta disonante del sodomita estaba mal vista, era sin duda en las asociaciones de cazadores y soldados de este pasado remoto, donde el trabajo en equipo, la hermandad, el deber y la camaradería predominaban sobre los instintos individuales que se descargaban en el combate. Dicho todo esto, comencemos entonces a desmenuzar el mito poco a poco. Veamos cómo llamaban a los homosexuales en la Grecia antigua y la importancia que existía entre ellos respecto de esa virtud llamada el pudor, hoy quizás bastante olvidada. La mayor parte de las sociedades humanas han proscripto y hasta estigmatizado las prácticas sexuales estériles o aquellas que conllevasen riesgo de infecciones. La homosexualidad en sí reúne ambas condiciones, ya que por un lado es incapaz de engendrar vida nueva, lo sabemos, y por el otro, el lugar empleado para las relaciones carnales entre hombres no es precisamente la más limpia, sana e higiénica del cuerpo humano. En la Grecia antigua, que no era una excepción a esta regla general, no existían como ahora eufemismos políticamente correctos como homosexual, gay o heterosexual. Los héteros eran simplemente la gente normal, que cumplía con la ley natural, y basta. Para los homosexuales se reservaban una serie de vocablos generalmente de significado, es verdad, altamente infamante e indigno. Veamos algunos de ellos. Euriproctos, ano abierto. Arsenokoitai, homosexual activo. Androgynous o androgynos, hombre-mujer afeminado. Kinaidos, causador de vergüenza. Esta última palabrita, sin intentar caer en un tecnicismo un tanto pedante respecto de la lengua griega, kinaidos, deriva del griego del verbo mover, kineo, y aidos, que significa vergüenza. Vergüenza es, en cuanto tal, en Grecia antigua, la diosa del pudor, del respeto, de la modestia, la reverencia. Es la diosa acompañante de Némesis y castigadora de las transgresiones morales. Detengámonos entonces en este puntito, en este pequeño vocablo. Aidos, según el mito, siempre iba acompañada de la cruel Némesis, la indignación. También tiene Némesis otras acepciones. Justicia y venganza quizás son más conocidas. Sea como fuere, nos encontramos frente a una divinidad vengadora que encaja bien con la noción de karma o de castigo por los pecados, como hoy se le dice. Pues bien, los griegos pensaban, y quizás no se equivocaban, que todo aquel que hubiese incurrido en el pecado antinatural de la sodomía tenía una espada como de Damocles pendiendo pacientemente sobre su cabeza. Pero el dato más revelador, si se quiere, es que el imaginario griego asoció a la palabra aidos precisamente con el ano. ¿Cómo? Sí, así como lo escuchamos. Cuando Zeus creó al ser humano y las propiedades de su alma, dejó fuera la vergüenza. Aidos, recordemos, reverencia, respeto, pudor, modestia. Y puesto que no sabía dónde insertarla, ordenó que aidos fuese insertada en el mismo ano. Aidos, sin embargo, se quejó contra Zeus diciéndole:
Accederé a ser insertada de este modo solo a condición de que cuando entre algo después de mí, yo salga inmediatamente. Así lo narra Esopo en una de sus fábulas. De este mito entonces se deduce que según la mentalidad tradicional griega, el sexo contra natura implicaba a la vez desvergonzarse y esparcir la vergüenza alrededor de todo el mundo. Otro asunto aparte es que en una cultura europea pagana, donde cada actividad, cada oficio, cada momento de la vida tenía su dios patrón como su patrono, su protector, uno esperaría encontrar una divinidad, un numen, siquiera un espíritu o algún tipo de divinidad o de espiritual que se ocupase de la homosexualidad, si tan frecuente y tan fácilmente y tan normalmente visible se encontraba. Pero no la había. O mejor dicho, sí existían, pero se trataban de los llamados sátiros, esos daimones degenerados que llevaban a cabo todas las perversiones imaginables y que en Grecia no gozaban precisamente de buena fama. Trataremos el tema más adelante. Por otro lado, en una civilización que concede estatus regular a la homosexualidad y que la favorece por encima de la heterosexualidad, uno esperaría al menos que el erotismo estuviese personificado en una divinidad, digamos así, representada por un muchacho joven, bello, fuerte. Pero la realidad, de nuevo, es otra y se impone. La diosa del amor, la traidora de Eros y de todas aquellas cosas que hacen perder la cabeza a los hombres, no era un varón, sino una hermosa mujer, Afrodita, el arquetipo de la hembra alfa. Lo lamentamos de nuevo por las feministas empedernidas. Uno de los mitos quizás que más nos permiten a nosotros encontrar en la literatura pagana, griega, esto de que la homosexualidad no estaba tan bien vista, al contrario, por los mismos griegos, es el mito de Layo. Un ejemplo perfecto de la concepción que se tenía en Grecia sobre la homosexualidad, mostrando lo que sucede si se descuida a Aidos, atrayendo la hibris, la pasión, y provocando la venganza de Némesis. Recordemos entonces, Aidos, la vergüenza, el pudor, la diosa del pudor, Némesis, la venganza. Del linaje real de la ciudad de Tebas, al momento de ocupar el trono, Layo sufrió una revuelta de parte de sus primos, por lo que debió exiliarse en Pisa, donde el rey Pélope lo acogió como huésped y le pidió que instruyese a su hijo Crisipo en el arte de domar caballos. Dejándose llevar por la pasión contraria a la naturaleza, Layo profanó la sacralidad y el carácter platónico de la relación maestro-discípulo, abusando sexualmente del joven, quien por vergüenza, recordemos, Aidos, vergüenza, va a terminar suicidándose. La transgresión hará que Pélope invocase sobre Layo la maldición de Apolo, lo que hará que Némesis, vengadora, compañera de Aidos, entra en escena para ocuparse del castigo, como señala el mismo Platón en el libro de las leyes. Cito: la costumbre que estaba vigente antes de Layo dice que es correcto no mantener relaciones carnales con jóvenes varones como si fueran mujeres, apoyándose en el testimonio de la naturaleza de los animales y mostrando que el macho no toca al macho con este fin, porque eso no se adecua a la naturaleza. Fin de la cita de Platón. Pero la cosa no terminará en un mero suicidio de este pobre joven. Allí comenzará, según la literatura pagana, y por la maldición de Layo, tendremos a un Edipo de Tebas, famoso Edipo de Tebas. Fue este acto contrario a la naturaleza lo que hará que los dioses mandasen a la famosa Esfinge a Tebas, quien con un cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de pájaro, se dedicaba a sembrar terror por los campos tebanos. El infame Layo, el sodomita Layo, desposado luego con Yocasta, recibirá del oráculo de Delfos la advertencia de su futuro. No debía tener familia, pues un varón de su progenie mataría a su padre y se casaría con su madre. Se trataba de Moira, el destino inevitable para los griegos.
Los romanos le llamarán fatum, algo que no puede de ningún modo evitarse. La historia es por todos conocida, no hace falta quizás repetirla. Con el tiempo, Edipo, hijo suyo, terminará cometiendo el parricidio y casándose con su propia madre. Yocasta se ahorcará. Edipo se arrancará los ojos, terminando su vida desterrado. Eteocles y Polinices, hijos del incesto, morirán en combate singular, mientras que Antígona, la mujer que prefirió servir a los dioses y no a los hombres, será junto con su hermana Ismele condenadas a la muerte. Y todo por una relación homosexual de Layo. En lo que respecta al asunto de la homosexualidad en este mito, habría que preguntarles a varios promotores de la homosexualidad griega: ¿por qué Crisipo se suicida si el sexo entre maestro y alumno era tan normal? ¿Por qué Zeus manda a la esfinge a Tebas como un castigo? ¿Por qué el linaje de Layo pasa a ser maldito? Este mito, claramente ideado para prevenir la homosexualidad, permitía entonces de esta manera que los griegos sacasen varias moralejas. Por un lado, que la aberración siempre era castigada por los dioses tarde o temprano. Téngase conocimiento de ella o no se tenga conocimiento de ella. Por otra parte, que hay dos, la vergüenza, siempre la secundaba Némesis, la venganza. Por último, que los pecados de los padres se pagaban al menos hasta la tercera generación. Cuando pensamos que este mito era una tradición antiquísima, transmitida oralmente y representada año tras año en el teatro, esa manera que tenían los griegos de catequizar, y hasta penada no solo por la ética, sino por la mayoría de las leyes helénicas, entonces uno comprende. La homosexualidad existía, pero no era algo ni aceptado ni normal. Vayamos ahora un poco a ver cómo se daban las leyes, la visión que tenía un griego respecto de la homosexualidad en Grecia. No hablamos aquí de este eufemismo moderno llamado homofobia, miedo al homosexual, etimológicamente hablando, sino de una verdadera distracción, o mejor dicho, de un modo distinto en que existía en Grecia respecto de las leyes del hombre homosexual, de quien se planteaba contrario a la naturaleza sexual del varón y la mujer. Hoy hablamos, entonces, de homofobia, como que existiría un miedo. Técnicamente hablando, en Grecia existía no homofobia, sino misoquinia, que etimológicamente proviene de la palabra misos, quien odia, y kinos, que significa perro. Kinos era llamado también, es un término despectivo para hablar respecto de las personas homosexuales. Misoquinia, quien odia al homosexual. Valga decirlo desde el punto de vista histórico, la homosexualidad era perseguida y estaba penada por la ley en Grecia antigua. El orador Esquines, año 389 a.C., en su obra Contra Timarco, nos relata cómo entre las famosas leyes de Solón se prescribían las siguientes disposiciones contra quien hubiese tenido etaires, es decir, compañía con el mismo sexo. Cito: si algún ateniense, dice Esquines citando a Solón, si algún ateniense se prostituye, relación homosexual, entonces no se le permita llegar a ser uno de los 9 arcontes, ni se le consagre sacerdote, ni ejerce la judicatura por el pueblo, ni desempeñe cargo alguno, ni en el interior ni en el exterior, ni por sorteo ni por elección, ni sea hecho heraldo, ni pronuncie opinión, ni entre en los santuarios públicos, ni lleve corona en las procesiones, ni atraviese por los alrededores del ágora. Si algo de esto hiciera, sentenciado por prostituirse, se lo condene a muerte. Fin de la cita. El discurso de Esquines, citando a Solón, toma tintes cada vez más duros cuando invita a los jueces a recordar a sus antepasados atenienses. Severos hacia toda conducta vergonzosa, dice él,
considerando preciada la pureza de sus hijos y de sus conciudadanos. Asimismo, elogia las radicales medidas espartanas contra la homosexualidad, mencionando el dicho según el cual es bueno imitar la virtud, aunque sea de un extranjero. Esta ley entonces de la, entre comillas, progresista y avanzada democracia griega, hoy en día sería calificada de homófoba y fascista, sin lugar a dudas. Por su parte, el famoso orador y político Demóstenes, años 384 a.C., enumera algunas medidas del mismo tenor en su contra Androcio, al especificar que quienes hayan tomado parte de actos de sodomía, la ley les prohibirá hablar en público o presentar mociones. Muchas otras citas podrían aquí aducirse en materia de legislación. Solo apuntemos que por el hecho de practicar la homosexualidad desfachatadamente, es decir, públicamente y sin ningún tipo de pudor, se privaba a los atenienses de asistir a eventos políticos públicos, culturales, religiosos o populares de cualquier tipo, convirtiéndose directamente en metódicos, es decir, en metecos o ciudadanos de segunda categoría. Más aún, los mejores autores de Grecia repudiaban la homosexualidad. El gran maestro Platón, a quien ya hemos citado un poco antes, planteaba, y cito, en su diálogo de las leyes: cuando el varón se une con la mujer para procrear, el placer experimentado se supone debido a la naturaleza, katá physin, dice él en griego, pero resulta contrario a la naturaleza, para physin en griego, cuando se aparea con un varón, o cuando una mujer lo hace con una mujer. Y aquellos culpables son de tales enormidades, son impulsados por su esclavitud al placer. Más aún, dice, podríamos forzar una de dos en las prácticas amatorias, o que nadie ose tocar ninguna persona nacida de los nobles y libres, excepto el marido, a su propia esposa, ni a sembrar ninguna semilla profana o bastarda en concubinato, ni contra la naturaleza semilla estéril en varones, o deberíamos extirpar totalmente mejor el amor por varones. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas, donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos, ahí está Flamarión, geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Tse, sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, ¿qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishads, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua. En fin, son más de 23 horas de conferencias divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran 1 hora y media, otras que duran un poquito más de 2 horas. En fin, los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freireramon@gmail.com.